Yo tengo un cuerpo teórico de formación con mi heurísticos. Yo escucho al paciente, exploro, pido pruebas y selecciono alternativas posibles. Claro, lo mejor para el paciente y su tabaquismo es que se volviese rico de 1 millón de reales al mes, porque dejaba de fumar instantáneamente, para seguir viviendo mucho. Pero como eso no se puede, es una alternativa que no considero. Ya hablamos de la obesidad como problema político. A lo mejor para el paciente obeso es que la política de Sao Paulo, de la ciudad, cambie. Pero eso no se lo puedo ofrecer al paciente, ¿se comprende? Eso no lo puede hacer una máquina, nunca. Los radiólogos empiezan a ser sustituidos, porque la placa, la TAC, la resonancia, va por internet a la India, a Bangalore, y alguien lo interpreta. ¿Se comprende? El médico general nunca. Si es buen médico general, no aplica Manchester, no aplica protocolos, sino toma decisiones. ¿Cuál es el paso crítico en este proceso de decisión, en este proceso de seleccionar alternativas? Identificar el problema. Si yo creo que el paciente viene por dolor de espalda, porque quiere engañarme, y no me doy cuenta que lo que pasa es que está en proceso de separación matrimonial, no ofrezco una alternativa que resuelva el problema. Eso no se le enseña a los residentes, porque seleccionar, identificar el problema implica dos cosas. Uno, el control del tiempo. Yo no tengo 24 horas para entrevistar al paciente, y además no debería tenerlas. Y dos, el control de la incertidumbre. Yo no puedo tener nunca la certeza absoluta. No se enseña ni a los residentes ni a los estudiantes. Y sin embargo es central en cualquier rama de la medicina, pero especialmente en medicina general. ¿Se sigue el pensamiento? Porque aquí no hay ensayos clínicos, ¿eh? Esto... Así que, proceso de decisión, selección de alternativas. Tengo que tener conocimiento. Práctico, teórico. Tengo que tener empatía. Tengo que tener amabilidad. Tengo que tener sensibilidad. Porque si no, el paciente me engaña queriendo o sin querer. El paciente tiene vértigo y nunca te va a decir que tiene un hijo drogadicto. Porque no tiene vértigo en realidad. No tiene vértigo. Lo que tiene es un hijo drogadicto. ¿Se comprende? Pero eso, claro, conocimiento. Y luego actitudes, habilidades. Sobre todo, control del tiempo. No puedo leer como leo siempre, no tengo tiempo. ¡Pum! Todos los médicos continuamente no tienen tiempo en el mundo entero. Me estás diciendo que eres un inútil. Dime, no lo hago mejor porque soy un inútil. Debo dejar de ser médico, me tengo que dedicar a conductor de taxis. No valgo para médico. No me digas, no tengo tiempo. ¿Qué dicen los médicos siempre? No tengo tiempo. Y si somos un poco más inteligentes dicen, no tengo recursos. Claro, sí, te falta un trozo de cerebro, te falta conocimiento, te falta el recurso fundamental del ser humano, materia gris. No tengo tiempo es una ofensa, es una ofensa. No se puede decir ni aceptar, especialmente por los compañeros, que son los que sabemos de verdad que son mentiras. Si se enseña, tú controlas el tiempo. ¿Cómo empieza una consulta? Con la flor. Abriendo la puerta, recibiendo al paciente de pie. Se recibe al paciente de pie. Hola, buenos días, buenos días. Se le ayuda a sentarse, se le ayuda a quitarse esto. Y ahora me siento enfrente. He tardado unos segundos. ¿Estoy abriendo el camino para que me hable de su hijo drogadicto o no? Yo no sé que tiene hijo drogadicto, ¿eh? Y entre mucha gente no lo va a tener. Pero estoy abriendo el camino para que abra su corazón. Obvio. Yo digo, ¡el siguiente! Yo estoy abriendo el corazón de alguien. ¿Qué le pasa? Me duele mucho la espalda, doctora, me duele mucho la espalda, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a trabajar.
Control del tiempo. Y luego hay un control de la incertidumbre. Yo no puedo aspirar a tener certeza absoluta. Yo tengo que decidir. Y tener la confianza de que generalmente acierto. Y si tengo una característica de la atención primaria que es longitudinalidad, si hoy he dicho gripe y es linfoma, ningún problema. Espero fumando un puro a que dentro de 2 semanas venga y me diga, doctora, será gripe, pero mire usted qué picor tengo y la fiebre no me baja. Y la gripe ya ha pasado, ¿se comprende? A lo mejor es un lupus eritematoso empezando. Y ya empezamos a pensar en cosas raras. ¿Se comprende? Pero casi en el 100% de los pacientes gripe. Duración de la consulta de gripe 1 minuto. Cuando empieza a tener esa pinta, duración de la consulta 1/4 de hora, 20 minutos. Pero para eso tengo que tener la red de seguridad que me da tener lista de pacientes. Que el paciente siempre vuelva a mí y me enseñe que me he equivocado. ¿Vale? Entonces yo selecciono alternativas y se la ofrezco al paciente. Esto implica conocimiento íntimo del paciente, la familia y la comunidad. Aquí empieza a ser importante la comunidad. Un médico no puede trabajar de atención primaria hoy aquí y mañana allí, ni en Sao Paulo. Porque cada barrio de Sao Paulo, cada chabola, cada fabola, es totalmente distinto. Es un insulto al paciente, a la familia y a la comunidad que el médico cambie como de chaqueta. Es un insulto si creemos de verdad en la comunidad. Si la comunidad es solo un discurso político, pero claro, porque la alternativa hay que ofrecerla de acuerdo a las posibilidades del paciente. No te oyen. Como que se explica isso que você explicou para a gente para o paciente? Por exemplo, uma investigação que deve ser feita longitudinalmente e não uma gripe que vai passar no primeiro, segundo, terceiro e vai ser diagnosticado pelo 7º médico. Porque tem várias doenças que a gente conhece que são as doenças do segundo ou do terceiro médico. E se a pessoa tivesse voltado com você, até você mesmo teria feito. Porque senão ela começa a fazer a investigação do zero cada vez que vai a um médico novo. En España hay un refrán, que creo que no hay en portugués, que dice, un médico cura, 2 dudan, 3 muerte segura. ¿Se entiende en portugués? Un médico cura, 2 dudan, 3 médicos, muerte segura. ¿De acuerdo? Ese refrán está demostrado en Health Affairs, en la revista que vosotros habéis leído. Hubo un estudio parecido comparando el número de pacientes que atendían, de médicos que atendían a un paciente. Cuantos más médicos distintos atendían al paciente, más errores. Obvio, atención fragmentada y sincopada. Acontece muito também assim, do paciente, né? Muerte. Tercera, por atención fragmentada, sincopada. Cada médico es muy bueno, pero no sabe lo que ha hecho el otro. Receta clopidogrel y el otro receta acenocumarol y el otro acetilsalicílico y el paciente muerto. Cada uno es muy bueno, pero si no se coordinan, si no se... No, tengo que terminar, perdón un segundo y sigo porque el hilo de la clase lo exige. Un segundo solo. Los pacientes aprenden muy bien, al menos los de Canencia de la Sierra, que son muy pobres y analfabetos. Mire, esto es igual que el ministro de Sanidad. Suele ser ministra. Usted ve que es boba. Es boba, ya sabemos que no sabe nada. Pero si dura 4 años... al final aprende y lo hace mejor. Si la cambian cada mes tenemos una boba nueva y no hay manera de enseñarle. Es igual con los médicos. Vamos a tener solo uno que sea yo, que soy muy bruto, pero si usted viene y vuelve, yo voy aprendiendo. Los pacientes lo entienden perfectamente. Perfectamente analfabetos. Porque ser analfabeto no es ser bobo, es solo ser analfabeto. No es lo mismo. Siguiente cosa que hace el médico, y luego respondo. La siguiente cosa que hace es controla la decisión. Y esto es muy peculiar de los servicios personales.
Por eso el gerente, por eso el político tiene que mimar al personal de atención primaria y en general del sistema sanitario, porque es el que controla la decisión y solo él la puede controlar. Solo él puede evaluar si esta alternativa seleccionada a lo largo del tiempo o con nuevas pruebas fue acertada o no. ¿Se entiende lo que es controlar la decisión? Usted tiene gripe. ¿Cómo controla la decisión? Y si dentro de una semana no le baja la fiebre, venga. Eso es controlar la decisión. Y eso solo lo puedo hacer yo. Porque mi compañero no te conoce. Y, por ejemplo, no sabe que tú sí vienes dentro de una semana. Yo tengo seguridad. Si yo no creo en tú, dentro de una semana le llamo por teléfono. ¿Le importa? ¿Se ve? Le ligo por teléfono. Mi comportamiento es completamente distinto, delicadamente distinto. Si yo sé que te digo con toda confianza, dentro de una semana, si sigues con fiebre, ven. Mi compañero no sabe que tú vas a venir, yo lo sé. Y si yo dudo de que tú vayas a venir, te digo, ¿le importa dejarme el teléfono y yo ligo dentro de una semana? Porque tu gripe me ha parecido un poco rara. ¿Se entiende? Eso es controlar la decisión. ¿Dónde se controla muy bien la decisión? En sistemas de lista de espera. ¿Cómo controla la decisión en sistemas en el que el paciente va y viene a quien le da la gana? En Bélgica, en Francia, en Alemania. El médico y el sistema sanitario y el paciente pierden un tesoro. Es una locura que en sistemas productivos, industriales, en el que la relación personal es clave, no se den mecanismos que permitan un control de la decisión, porque eso solo lo podemos hacer nosotros. Cuando se... Ya termino, porque son las 12:05 y preguntas. Esto se ha estudiado a veces en lo que se llama, por ejemplo, adecuación del cuidado. En inglés creo que es appropriateness. Es decir, cuando un cuidado es apropiado a la necesidad del paciente. ¿Se entiende? Los estudios de cuidado, de adecuación del servicio a la necesidad del paciente son extraordinariamente dificilísimos. Los mejores del mundo lo ha hecho la RAND en California. RAND es una organización semigubernamental en el que podéis seguir, si entráis, noticias de guerra analizadas en Afganistán. Es interesantísimo, es inteligencia sanitaria de guerra. Pero tiene una rama sanitaria. RAND tiene los mejores estudios de adecuación. En España, una de las personas que hace estudios de adecuación me comentaba el otro día la adecuación de la cesárea. Le habían salido 12.000 situaciones posibles. Repito, 12.000 situaciones posibles. Clase social, edad, paridad, antes, previa. ¿Se comprenden? Y claro, cada una a su vez interacciona con ella. Y entonces son combinaciones de 20 elementos tomados de 20 en 20. Pues 12.000. ¿Quién es capaz de decidir qué es apropiado o no? Los propios profesionales. La persona, el formado. Especialmente el que lo ha hecho. En el Reino Unido se ha estudiado mucho la adecuación de la derivación, del encaminamiento. ¿Se entiende? ¿Está bien encaminado el paciente o no? Son estudios dificilísimos. Dificilísimos, porque hay que tener en cuenta cosas sutiles. Como, claro, yo te derivo porque es que te vas de viaje. Entonces yo normalmente no te derivaría a urgencias, pero si te vas pasado mañana de viaje un mes a España, yo hoy te derivo a urgencias. Por ejemplo, un ejemplo y ya termino. Los viernes, la sexta feria, en el pueblo, yo diagnosticaba más bronquiolitis y empleaba peor los antibióticos que el resto de la semana. Obvio. Yo trabajo en la montaña. No voy a estar el fin de semana. Si me trae la madre al niño la segunda feria con fiebre, el niño no tiene nada. Mujer, me lo traes mañana si está peor, pero déjalo estar, no tiene nada el niño. Tráemelo mañana. Si es sexta feria,
yo sé que lo va a llevar al hospital porque el marido en la sexta feria, en el fin de semana, el sábado y el domingo está en casa, y el marido cambia la decisión, ya no cree tanto en mí porque me ve menos, y el marido va a llevarla al hospital, y en el hospital le van a decir, su niño tiene una bronquiolitis, y le van a poner antibiótico, oxígeno, corticoides, todo sin ningún fundamento científico. Puestos a diagnosticar bronquiolitis, yo los viernes los niños tenían bronquiolitis, porque así si iban al hospital, en el hospital decían, tenía el niño bronquiolitis, y la paciente decía, ¿ves al marido? Ya te decía que había dicho el médico y que tenía bronquiolitis. Y yo el lunes no daba antibiótico, pero sabía que si iba el niño el fin de semana le mandaban acitromicina. Prefería dar yo fenoximetilpenicilina. Elegir el menor mal. Se comprende la sutileza con la que ejercemos, de la que no se habla. Eu fiz isso sexta-feira. ¿Cómo? Eu fiz isso sexta-feira. Lamentablemente eso no lo tengo publicado, ¿eh? No soy perfecto, no soy perfecto. Esse nós vamos ter que publicar, porque você publica tudo pra gente. Además, si publico todo, entonces en las clases no puedo decir nada nuevo. Incluso de Brasil, porque... ¿Alguna pregunta? Essa questão do vínculo, né? Às vezes acontece isso do profissional massacrar nosso caminho, nosso acompanhamento, tudo. Às vezes a gente não criou o vínculo com o paciente, ele fica pulando. Ahora vamos a hablar de eso. Mas também acontece o contrário. Aquele paciente pulou e não resolveu nada, Claro. e viu que a sua conduta expectante de acompanhar, de ficar acompanhando mesmo sem tomar nenhuma decisão terapêutica naquela hora, ficava melhor. Né? Sí. Nos quedan 4 horas. Yo empiezo a la 1 en punto, ¿eh? O sea que hoy hay que comer rápido si alguien quiere comer. Yo empiezo a la 1 con los que estén, a las 13. Y vamos a entrar en el acceso, el acogimiento, cómo se establece el vínculo, cómo se disminuye la rotación y cómo se motiva e incentiva, que será el último bloque. ¿De acuerdo? En el último bloque hay alguna cosa muy bonita, que ya adelanto, esto es un poco como los anuncios para después, para que queréis verlo. Sí, ¿cómo consigo yo que los alumnos sean buenos? Mis alumnos son siempre buenos, son buenísimos como vosotros, son increíbles, aprenden, discrepan. ¿Cómo? A las 13 horas tendremos la respuesta. Sobre gestión. No posso falar. Pero no basta estar gratis, hay que leerlo. Este curso era gratis, pero solo unos pocos han venido. Yo no puedo con Mercedes ir predicando la verdad. Ofrezco esta oportunidad y el que la aprovecha bien y el que no, hasta luego. Porque yo no he venido a salvar al mundo, yo he venido como a mis pacientes a proponer alternativas. Y si alguien quiere la alternativa, bien, y si no, como mis pacientes, pues, encantado. ¿Se comprende? Se va a poner gratis en internet. Incluye un capítulo, hay capítulo de varios autores, de Mercedes y mío, sobre cómo, quién, cuándo, con 2 ejemplos. Uno, elegido a propósito sobre aborto, que yo sé que en Brasil es un problema, pero yo creo que tenemos que distinguir nuestra ideología de los problemas. Y, por ejemplo, podemos aprender de Uruguay. Uruguay ha copiado la metodología de Holanda, sin darse cuenta. Holanda claramente no está en D, ¿se entiende? Holanda está en C. Y además, siendo Bismarck, no está en C1, sino en C2. Holanda es un país raro, y lo es en todo. ¿Cómo ha arreglado Holanda el problema de la eutanasia?
que creaba gravísimos problemas sociales que no se podía discutir, con tolerancia sin cambiar la ley. Ha habido tolerancia para que la profesión sanitaria y la sociedad organice con algunas normas muy laxas, sin reglamentación específica, el problema. Y cuando algún médico lo ha hecho mal, a la cárcel. En Uruguay tenían el mismo problema que en Brasil de mortalidad materna por abortos voluntarios. Aquí hay mortalidad materna por abortos voluntarios, miles. Y lo han resuelto con tolerancia. La ley no ha cambiado. Sigue prohibido, está penado, no se puede, pero los médicos pueden recetar misoprostol. ¿Hay tolerancia? No ha habido ninguna muerte por aborto involuntario el año pasado en Uruguay. El primer país de América que no tiene muertos por abortos involuntarios. Nosotros, como hemos recorrido Brasil de verdad, hemos hablado con la gente. Y la gente sabe que se venden pastillas de misoprostol a 200 reales en las esquinas. Pero los médicos no saben nada, el sistema sanitario no sabe nada, las enfermeras no saben nada, los ACS no saben nada, hasta que caminas con los ACS por las favelas y saben dónde hay algún niño abortado, enterrado. Ilegalmente, por supuesto. Pero los ACS son muy inteligentes. Y cuando ven a unos extranjeros que se interesan realmente por el país, no solo de palabras, sino de comportamiento, dicen cosas que nunca dirían a nadie. Pero nosotros sí. En la promesa de no decir dónde, ni cuándo, ni quién. También estudiamos el problema, para no crear el problema, de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, el qué, el cómo, el quién, el cuándo, el dónde, es un ejemplo de cómo la atención especializada desplaza la barrera contra la atención primaria y en contra de los pacientes. La insuficiencia cardíaca. Vicente Ortún, habéis tenido oportunidad gratuita de conocerlo personalmente. Yo ya he citado aquí varias veces seminarios de innovación en atención primaria. El último fue en Barcelona. Todo gratis, ninguna inscripción. Empezamos el seminario en abril por correo electrónico. Solo una reunión presencial el 2 de octubre. Y hoy, en noviembre, sigue el debate y recibiendo información sobre prevención cuaternaria. De abril a aquí ya hace más de medio año que dura el seminario. Aceptamos participación por correo electrónico, por Skype, hay de Uruguay, hay de Argentina, hay de Brasil. Sandro vino. Vicente Ortún, Marc Yamul, Gustavo Buso y yo fuimos ponentes. Puedes conocer directamente a Vicente Ortún. Es decano de la Facultad de Economía, es una persona muy importante y sin embargo estuvo con nosotros, habló con nosotros. Vino también una catedrática que tiene un capítulo en ese mismo libro de Canarias, que es Beatriz López González, que está trabajando en Brasil, asesorando sobre el número de médicos, especialidades, y en este libro tiene un capítulo que se titula ¿Por qué la medicina de familia no es atractiva si la necesitamos? Un capítulo que se necesita así, Beatriz López Valcárcel. Pero se pudo conocer en persona a Beatriz el 2 de octubre, que era domingo. Domingo. Y nos reunimos 50 locos, básicamente de España, pero de Brasil, de Portugal, de Canadá, de Francia, de Bélgica, queriendo aprender sin pagar nada a nadie, ni a los ponentes viajes, ni nada. Y si alguien tenía problemas de alojamiento, como hacen los estudiantes, se ofrecía alojamiento en casa, lo cual es además un lujo. Ya no es que sea barato,
sino que entras dentro de una casa y conoces una casa española y estableces... A mí me parece que si cuando nosotros empezamos en 1980 esto hubiera existido, no lo hubiéramos podido creer. Ahora existe y mucha gente no tiene interés. No mucha gente, hay mucha gente que sí. Pero es sorprendente. Este seminario es sorprendente. Que solo tenga 25 o 30 años. Es sorprendente. A mí con que uno de los que estéis aquí me haya entendido, me sobra. Uno. Y creo que es mucho más de uno. ¿Sí? Vicente Ortún. Y otra es Beatriz López. Beatriz López González. Es catedrática en Canarias de Economía. Beatriz López González entiende menos a los clínicos, pero sus estudios sobre el número de profesionales, número de atención primaria, número, son excepcionales, y de hecho está en Brasil. Yo estoy hablando de gente que viene a Brasil porque es de lo mejor que hay. Y habla en español, que no es lo mismo que inglés. Yo no tengo ningún problema con el inglés, yo no tengo ningún problema con el francés, pero la verdad, prefiero leer portugués, yo. Y yo creo que los portugueses también prefieren leer español que no inglés. Bueno, y respondida a tu pregunta, gracias Diego. Tiene mucho de gestión en internet, tú pones gestión sanitaria Vicente Ortún y sale mucho. Si no entras en su currículum, él tiene un currículum oficial en la Universidad Pompeu Fabra, una de las mejores de España, la primera que se califica en el ranking. Universidad Pompeu Fabra, Vicente Ortún, está su currículum vitae y pinchas en los artículos y todos gratis. Pero hay que leerlos. Sí, hay mucho. Él es bueno en gestión. Yo en las clases que doy en Pompeu Fabra, él es el que lo coordina. ¿Por qué mis alumnos son buenos? Porque yo siempre tengo la suerte de que a mis clases vienen buenos alumnos. ¿Cómo lo hago? Empleo la psicología y el conocimiento. Y entramos ya en la clase de motivación. Empleo lo que se llama efecto Rosenthal. Si lo buscáis en inglés podéis también poner Pygmalion Effect o Rosenthal Effect. Los profesores a los que se le convencen que algunos niños tienen un cociente intelectual alto, logran que esos alumnos destaquen con independencia del coeficiente intelectual de los alumnos. Está es el ensayo, el estudio, el experimento. El experimento es decirle a maestros de escuela que determinados niños, este y este, tienen un coeficiente intelectual muy alto. En falso. Ni siquiera se mide el coeficiente intelectual si se quiere. Y al cabo del año, esos son los mejores alumnos objetivamente medidos. ¿Se entiende lo que es el efecto Rosenthal? Es una profecía cumplida. Si yo creo que un alumno es bueno, el alumno es bueno. Es magia, Luis Felipe. Obvio. Si tú crees en mí, yo me comporto de manera distinta. Si tú crees que yo soy un asesino asqueroso, horrible, terminaré siéndolo, te mataré para demostrarlo. Si yo creo que antes has matado a alguien, pero a mí no me vas a matar en ningún caso porque yo soy compasivo, te entiendo, te quiero, comprendo, nunca me matarás. ¿Sí o no? Pero eso existe desde la antigüedad. Y el efecto Rosenthal está demostrado hace más de 70, 80 años. No estoy hablando de una cosa de ayer. Si el gestor cree que su equipo es bueno al cabo del tiempo. Si cree que no. Si el Ministerio de Sanidad, de Salud, tiene desconfianza, una política de desconfianza,
tienen mal personal, seguro. Por definición, por efecto Rosenthal. No es nada nuevo. Esto está demostrado incluso con estudiantes y ratas. Se le convence a los estudiantes que vamos a comparar ratas con una mutación genética que las hace más inteligentes con ratas que no tienen la mutación inteligente y son más torpes a resolver un, ¿cómo se llama? Laberinto. Las ratas que son más inteligentes resuelven mejor el laberinto, lo cual es imposible. Y el problema es que el registro, la actitud, la cooperación de los estudiantes hacen que las ratas se comporten de manera distinta. Tienen menos temor, están más seguras. ¿Se comprende? Efecto Rosenthal. Si yo creo que vosotros sois buenos, vosotros sois buenos. Si yo espero que hagáis bien los ejercicios, vosotros hacéis bien los ejercicios. Y si yo tengo desconfianza y pienso, por Dios, los peores de Brasil han venido a la clase. ¡Qué tristeza! ¡Vámonos, Mercedes! Y Mercedes, no, hombre, por favor, quédate. No sabemos por qué. 70, 80 años desde los primeros experimentos del efecto Rosenthal, no sabemos por qué los maestros son capaces de producirlo. Es igual que la atención primaria, no sabemos por qué. ¿Se comprende? No sabemos por qué la atención primaria produce los buenos resultados que produce. No sabemos el porqué del efecto Rosenthal. Probablemente la interacción es completamente distinta a niveles subliminales, a niveles que no percibimos, pero que tanto el alumno como el profesor perciben. El alumno se siente tratado de otra manera, percibe otra confianza, percibe un estímulo, y el profesor responde, y esa interacción hace que a final de curso los 3 con coeficiente intelectual alto, falso, realmente sean los mejores. Eso es importantísimo en gestión de recursos humanos, de personas. Importantísimo. Por cierto, Diego, ¿alguien sabe ya? Todos creo que sabemos lo que es AP12, porque Ricardo mandó la carta nuestra de noviembre en AP12, una iniciativa baratísima que puede hacer la Sociedad de Medicina de Familia. Cada mes un tema tratado por alguien. Eso nos cuesta dinero. 1000 palabras máximo y internet. En el mes creo que de junio o julio se dedicó a motivación en atención primaria. Lo firmaban, entre otros, Juan Simón. Ya nos suena. Y uno que no nos suena, pero que sonará en el futuro, que es Julio Bonis. Julio Bonis hizo residencia de medicina de familia y al tiempo Business Administration, que le costó 60.000 euros, que yo di la carta de presentación. Porque yo puedo escribir una carta de presentación y tiene mucha fuerza. En el momento actual ha terminado medicina de familia. Ha comprobado que es horrible, como aquí, con contratos que van y vienen. Y ha decidido hacer salud pública. Ha obtenido residencia en España. Pero como es muy inteligente, me pidió, y tiene dinero, me pidió cartas de recomendación para hacer la maestría en la London School of Public Health. Y ahora está en la London School of Public Health. ¿Os imagináis el monstruo que estamos creando? Tiene un blog precioso. Julio Bonis tiene un blog que habla mucho de gestión. Entonces vamos a tener un médico de familia con máster en Business Administration, con máster en salud pública y con especialidad en salud pública. Lo podemos esperar tranquilos, que nos podemos morir porque hay gente detrás. Ellos escribieron sobre motivación. Pero ¿se entiende de qué estamos hablando cuando estamos hablando de motivación? No estamos hablando de dinero. El profesor no le da dinero al niño para que aprenda. Ese efecto es muy importante. Sin ello, la cultura de desconfianza que hemos visto destruye completamente las posibilidades del sistema. Será un milagro que alguien, será como una flor en el desierto,
alguien, una flor en el desierto, pues sale, pero no esperaremos muchas flores. Si tenemos una cultura de la desconfianza, se nos responde con desconfianza. Y además, no vale mentir. Si hay desconfianza, pero somos hipócritas y decimos la atención primaria es lo más importante del mundo, no puede ser. Si decimos la atención primaria es la puerta de entrada, es que creemos que la atención primaria es la puerta de entrada. Y así convencemos a los subordinados. No hay otra manera de gestionar. Ese concepto es muy importante. Psicología industrial, en este caso, psicología docente. Por si alguien no lo sabe, todos los estudios de ensayos clínicos, todo lo que ahora estudiamos de ensayos clínicos, tiene su origen también en docencia. No tiene su origen en Cochrane con el primer ensayo clínico que hizo. Anterior a eso, los ensayos clínicos primeros del mundo se hicieron con alumnos, con maestros, con escuelas. La referencia está en un editorial nuestro que se titula algo así como Validez interna y validez externa, en la Revista Española de Salud Pública, como de hace 3 o 4 años. Porque Mercedes y yo publicamos un trabajo que está medio perdido porque no hay PDF sobre esta cuestión. Tenemos que aprender mucho de otras áreas que no son medicina. Y mucho que no es número. Y yo soy un loco de número, ¿eh? A mí me pasa como Juan Simó, yo cojo unas tablas como lo de Gela First y segrego saliva. Me encanta. Pero así no se mueve la gente, ¿eh? Con números, con dinero, no se mueve la gente. La motivación es transformar a las personas para sacar lo mejor de ellas. Pero todas las personas tenemos tesoros. Pero tienes que creer en ello. Yo creo que vosotros podéis aprender. Si yo creo que vosotros no podéis aprender, no aprenderéis. La motivación es sacar lo mejor de las personas. En las organizaciones en las que los servicios son personales, es clave. ¿Qué organizaciones tienen servicios personales muy importantes? Docencia. En docencia, desde la escuela hasta la universidad, los servicios son continuamente personales, ¿o no? En un sector del bancario, hay un sector del bancario muy importante en el que la relación personal hace que si yo tengo 1 millón de euros, lo deje en el Santander o en el Brasil. Porque ella es la directora de la agencia, que está en mi barrio y es una bella persona y tengo confianza. Y yo por eso dejo o no dejo 1 millón de euros. Es increíble, es increíble eso. Eso es motivación. Se você vem atendido numa loja, tu compra lá mesmo que seja mais caro. ¿Cómo? Se você vem atendido numa loja, tu compra lá mesmo que seja mais caro. Sí, incluso. Hay que señalar que la mayoría de los últimos premios Nobel de Economía son de formación psicólogos. Porque la economía se gobierna por la psicología. ¿Por qué la renta española está mucho más de interés que la renta del Reino Unido? Cuando objetivamente hablando, el Reino Unido tiene peor economía que la española. Porque la psicología hace que no se tenga confianza en España. Profecía autocumplida. Porque cada vez menos gente tiene confianza, es más caro, y la profecía se va cumpliendo, como Rosenthal al revés. El segundo efecto que es muy importante en motivación es el efecto que se llama Hathorne, o Hathorne, o como queréis llamarlo. Efecto Hathorne, que es anterior al efecto Rosenthal, y este es industrial. Efecto Hathorne, H. Sí, siempre la gente lo pronuncia. Es una localidad cerca de Chicago. Es una localidad cerca de Chicago, una población cerca de Chicago, donde había una fábrica de producción de teléfonos, del aparato de teléfono aquel que... y cogías así. Estamos hablando de los años 20, 1920, fue la primera aplicación industrial de la motivación. Claro, la motivación no era importante en la Edad Media o al principio del siglo XIX, cuando la propiedad era también el trabajador.
Yo era joyero, yo hacía joyas en la Edad Media. Yo tenía mi taller y yo era mi propio empleado. ¿Se comprende? Sí. Hasta que en el siglo XIX empieza a haber tres cosas distintas. En el siglo XIX empieza a haber, por un lado, la propiedad o el capital. Por otro lado, el trabajador y en medio, el gestor. Esto es muy nuevo, esto tiene solo 100 años. Porque cuando empezó un poco la Edad Media, el proceso industrial, el propietario contrataba a los trabajadores y trabajaban codo con codo. Luego el propietario tenía directos intereses. El problema fue cuando el propietario empezó a despegarse del trabajador y a imponer a alguien intermedio, que eso fue sobre todo a comienzos del siglo XX. Este es un cambio industrial muy interesante, porque se despega completamente la propiedad del trabajo y otorga un papel fundamental a alguien que no es ni propiedad ni trabajo.